contra Cuba para normalizar las relaciones. En el primer encuentro con sus colegas de la Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, el presidente cubano Raúl Castro sorprendió a los asistentes al pedir al mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, usar sus amplias facultades ejecutivas para levantar el embargo contra la isla para normalizar las relaciones. El problema principal no ha sido resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos y es una violación del derecho internacional debe cesar. Desde que se hizo el histórico anuncio, el gobierno cubano expresó su simpatía por las medidas de Obama, pero insistió en que estas debían ir acompañadas de un cambio en las sanciones, muchas de las cuales son leyes y solo pueden ser levantadas mediante una intervención del Congreso estadounidense, que las aprobó para presionar un cambio de modelo en la isla. El menor de los Castro, a su vez, recordó además las demandas de Cuba de ser retirada de la lista norteamericana de patrocinadores del terrorismo, la devolución del territorio de Guantánamo y cambio en las normas migratorias estadounidenses. Aunque la pobreza fue el tema oficial de la cumbre, los gobernantes que intervinieron en la primera parte de la sesión expresaron su respaldo en las negociaciones de Estados Unidos y Cuba y llamaron también a levantar el bloqueo. Muy bien, escuchamos las palabras pues de Raúl Castro, pero al final va a ser un discurso para, no sé, para la tribuna, porque se sabe que ese es un proceso, o sea, es el inicio de un proceso que va a tener pues que pasar por el Senado de los Estados Unidos. Creo que Castro incluso ha dicho que Obama debería saltarse el Senado y levantar el embargo. Si fuera así de fácil. Bueno, digamos que Estados Unidos no tiene un régimen político similar al cubano, donde la familia Castro puede disponer a voluntad, ¿no? de las entidades del Estado. Obama no tiene mayoría en el Congreso y por ende es más o menos obvio que no se va a levantar el embargo por lo menos en los 2 años que quedan hasta la elección parcial en el caso del Senado, total en el caso de la Cámara de Representantes, de un nuevo Congreso en 2016. Muy probablemente ni siquiera después de eso. Lo más probable es que no haya un cambio significativo en materia de embargo hasta que no cambie el régimen cubano. No estoy diciendo que deje de ser un régimen de partido único necesariamente, pero en unos 4 años, si no me equivoco, Raúl Castro deja el gobierno y asumirían una generación mucho menor, como 30 años menor que la de la vieja guardia, que no participó de la revolución, que no está compuesta por militares, a diferencia de la vieja guardia, que todos tienen rango militar, y que con ellos se esperaría que, digamos, las cosas fluyan con mayor facilidad. Pero estamos hablando de un periodo de 2 a 4 años antes de que empiece a haber cambios. En lo inmediato es más o menos obvio que eso no va a ocurrir. Muy bien, y ahora vamos a ir a un tema que ya habíamos comentado antes. La organización Human Rights Watch ve pocas mejorías a favor de los derechos humanos en las Américas, sobre todo en Venezuela, México, Cuba y Colombia, según su último informe. América Latina no registró grandes mejorías ni cambios en 2014 en lo que en materia de derechos humanos respecta. Así lo advirtió la ONG Human Rights Watch en su informe anual. La organización analiza la situación de 14 países de la región. Sin embargo, los casos de violación de derechos humanos en Venezuela, México, Cuba y Colombia son los que más preocupan. La masacre de Iguala es, a juicio de la ONG, uno de los máximos ejemplos de este problema en México. Las desapariciones forzadas, abusos militares, impunidad y corrupción que persisten en el país revelan el carácter limitado del gobierno para juzgar a los culpables. El capítulo dedicado a la situación de los derechos humanos en Venezuela es uno de los más duros, en especial en lo referido a la represión de las manifestaciones antigubernamentales de 2014, incluida la detención de Leopoldo López. En cuanto a Colombia, se dice que a pesar del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, la población civil sigue siendo víctima de graves abusos perpetrados por las guerrillas y los grupos sucesores de las organizaciones paramilitares disueltas. Mientras que en Cuba, a pesar de la normalización de las relaciones bilaterales con Estados Unidos tras 50 años de tensiones, a la situación de derechos humanos en la isla continúa la represión gubernamental a los individuos o grupos que expresan críticas o reivindican derechos fundamentales.
La situación de los derechos humanos podrá verse en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en abril próximo en Panamá. Muy bien, Venezuela con las protestas de febrero del año pasado, ahora la situación actual, y México con el tema pues de los estudiantes desaparecidos y la violencia continua que vive ese país, ¿no? Uno se pregunta realmente pues lejos no sé, pues de calmarse, el ambiente pues está creciendo muchísimo, ¿no? Preocupa a México sobre todo. Sí, bueno, en el caso de Human Rights Watch, como este reporte es anual, generalmente este reporte se compara con la situación de los derechos humanos que se encontró en el reporte anual anterior. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la situación de los derechos humanos en el último año? Es lo que se busca establecer. En ese sentido, en Cuba es más o menos igual que lo que ha sido en los últimos 50 años. No hay medios de comunicación independientes, no hay partidos políticos de oposición, entonces las cosas no han cambiado dramáticamente. El tema en Venezuela es que ha habido un deterioro de las libertades propias de un Estado de Derecho en el último año. Una máquina chupetera. Probablemente tampoco haya habido un cambio dramático respecto al año anterior. La situación ya era bastante mala. Claro que la diferencia para Human Rights Watch es que mientras en el caso de Venezuela los problemas principales pueden atribuirse a acciones del gobierno, en el caso de países como Honduras o México, buena parte de los problemas derivan de la acción del crimen organizado, no de acciones del Estado, aunque en el caso de México también hay complicidad del Estado en alguno de estos crímenes, como vimos en el caso de Iguala. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa. En el programa vamos a regresar con todos los detalles de una tragedia en México por una explosión de gas en un hospital infantil. 2 muertos y 66 heridos según el